Bien, estuvimos revisando nosotros esta perspectiva del cuestionario y principalmente nos centramos en la primera parte sobre la Revolución Cubana, la breve historia de la Revolución Cubana. Estuvimos revisando un poco y definiendo qué fue la Guerra Fría. Estuvimos revisando, explicando lo que representa esta imagen, la razón por la cual se dio la crisis. Llegamos hasta ahí, hasta la imagen, y estuvimos un poco hablando de la crisis en América Latina de 1980. Vamos propiamente con estos temas desde este punto. Explique por qué razón el feminismo como discurso articulado tiene sus orígenes en la Ilustración de la Revolución Francesa. ¿Por qué razón se da en la Ilustración de la Revolución Francesa y no en otra época? ¿Por qué razón comienza ahí? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la razón que se da en la Revolución Francesa? ¿Por qué será en la Ilustración? Recuerden el video que estuvimos nosotros visualizando la clase anterior, bueno, hace unas clases sobre la Revolución Francesa, la Ilustración y sobre todo el término feminismo. ¿Por qué se da aquí? ¿Qué será? Alison. No, me pregunto varias veces qué será y no sé qué será. Cuénteme, Alison. ¿Qué será? Pero no lance el espero. A ver, vamos viendo. Justo yo que estaba pensando en otra cosa, dice Alison. Me hace sacar el cuaderno, profe, diga. A ver, vamos, Alison. La Ilustración de la Revolución Francesa. ¿Por qué nace aquí el feminismo como discurso articulado? Aquí está la clave. Como discurso articulado. A ver, veamos. A ver qué nos dice Francis en el chat. Dieron la oportunidad en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Bueno, no sé si vieron la oportunidad o mejor dicho se enojaron porque solo pusieron el nombre hombre. ¿Sí? Pero de todos modos sí es una oportunidad. ¿Por qué razón? Y como discurso articulado, ¿qué quiere decir? Recordemos un poco Olimpia de Gauss, principalmente la perspectiva de generar un argumento que sustente la perspectiva de qué es el feminismo. ¿Cómo definiría de feminismo Damaris? ¿Cómo definiría? Defina feminismo. Eso, para eso está el internet, entonces busco, dele. ¿Cómo definiría feminismo? A ver, vamos viendo. Ayúdeme, Damaris Llanes. Ya sería una lucha por los derechos de las mujeres, o sea, en sí es un movimiento social. Ya, un movimiento social en pro de los derechos de las mujeres. Las mujeres han sido violentadas en sus derechos a lo largo de toda la historia, no solo en la Revolución Francesa, pero desde la Revolución Francesa y gracias a la Declaración del Hombre y el Ciudadano y cómo realmente estaban siendo afectadas en esa época, es que las mujeres, gracias a la Ilustración, porque la Ilustración, ¿qué es propiamente? Una corriente, una perspectiva donde el ser humano alcanza más alto a través de la razón. Entonces la guía es la razón, la luz que nos lleva al conocimiento. Por lo tanto, las mujeres también pudieron participar de los discursos. Acuérdense, en ese video salían un grupo de mujeres que pudieron participar de los discursos. Pero ¿qué pasó al final? Participaron de los discursos, pero no tomaron parte, Carla.
No sé, me Profesor, dice. tengo una duda. En la Revolución Francesa, ¿las mujeres eran explotadas laboralmente? En general, si hablamos previo a la Revolución Francesa, en esta transición, las mujeres, ¿qué parte tomaban? La que siempre han tomado durante toda la historia. Las mujeres de clase baja a trabajar el campo. Las mujeres de clase alta a convivir dentro de toda la clase alta sin tomar decisiones, porque los reyes eran la cabeza. Entonces, digámoslo de todos modos, sí. Y bueno, en la Revolución Francesa, para la Revolución Francesa, obviamente hombres y mujeres tenían una misma realidad social, pero siempre las mujeres participaron de los hechos, pero al final les excluyeron. Acuérdense, veíamos en el video, salió una casita y un grupo de hombres y mujeres, si mal no recuerdo en el video que nosotros revisamos. Y todos participaron, todos dieron opiniones. El momento que se fue a generar la Constitución y la Asamblea Nacional, entonces dijeron, muchas gracias, hasta aquí llegamos. Las mujeres les separaron y generaron la Declaración de los Derechos de la Mujer perdón, del hombre y el ciudadano. Prácticamente nace de esta consideración. Como le decía a Francis, no creo que sea necesariamente la perspectiva de gracias a esa declaración, sino en contra del suceso. Podemos decir que hubo una explotación, sí, pero la explotación estuvo enmascarada en la explotación a todos los del pueblo por parte de los dos primeros estados. ¿Dónde se da realmente después de la Revolución Francesa? Como lo que sucedió, hagamos un símil, como lo que sucedió aquí después de la colonia. ¿Qué creían los indígenas y los afrodescendientes? Se acabó la colonia, ya no vamos a tener personas que nos opriman. ¿Qué pasó? Siguió el mismo modelo. Se generó la Revolución Francesa y las mujeres dijeron, bueno, nosotros formamos parte de los procesos, por lo tanto también vamos a generar un cambio de perspectiva. Y no, se generó la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Entonces, había una explotación que estaba enmascarada en la perspectiva de la revolución, que la revolución debía ser una revolución para todos, pero a la larga siguió siendo una revolución para los hombres. Por esa razón, como discurso articulado se genera en la Ilustración. ¿Qué significa discurso articulado? Que tiene fundamentos, argumentos, y los principales argumentos están enmarcados en los derechos de la mujer y la ciudadana y en estas pensadoras que han planteado parámetros tomando el mismo término feminismo, que recuerden que era catalogar a un hombre que tenía un tipo de enfermedad y que le planteaban como que tenía características de mujer. Entonces le decían femenino. Tomaron ese término y lo reivindicaron. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, inquietud? No sé si estoy yendo al punto. Bien. Explique qué es la ecofeminismo y en qué año nació. ¿Qué era el ecofeminismo o la ecofeminismo? ¿Y en qué año nació? A ver, vamos viendo. Dicen el ecofeminismo sería en 1970. Sí, 1970. Avanti. Vamos. ¿Qué más? ¿De qué trata el ecofeminismo? Dicen Perdón, es un movimiento que ve una conexión entre la explotación y la degradación del mundo natural y la subordinación y la opresión de las mujeres. Ya, muy bien, gracias. La opresión de la mujer en relación a la naturaleza. ¿Qué tiene que ver con el ecologismo propiamente? ¿Por qué llamarle ecofeminismo y no feminismo como tal? ¿Qué pasaba en el ecofeminismo? Hay algo más. Lo que han dicho, sintético, pero había algo más que puntualizar. ¿A qué me refiero? No se olvide que las ecofeministas
plantean que la misma situación de explotación a la naturaleza es la explotación que han sufrido las mujeres por el sistema patriarcal. Eso no olvidarse que es importante de puntualizar, porque si nosotros vemos qué tiene que ver la ecología con el feminismo. En parte lo que dijo la compañera tiene razón, pero de fondo está esto, es una crítica al patriarcado que ha dominado no solo a la mujer, sino también la naturaleza, con sus empresas, con su forma de entender el mundo destructiva. Todo esto es lo que critica el ecofeminismo, ¿sí? Bien. Enuncie los nombres y biografía de las 3 mujeres indígenas más representantes revisadas en clase. Vamos a ver, ¿cuáles eran estas representantes indígenas y, obviamente, mujeres más representativas que nosotros revisamos? Y pongamos Tránsito Maguaña, Dolores Cacuango y Rigoberta Menchú. ya fecha de nacimiento de Dolores Cacuango o lugar de nacimiento. Cayambe de 1881 a 1970. Ya, muy bien, 1881. ¿Cuál es el gran aporte de Dolores Cacuango? ¿Alguien recuerda? Aporte de Dolores Cacuango. Forma el primer congreso de las comunidades indígenas. Más allá de eso, Creó la primera escuela bilingüe en Cayambe en 1946. muy bien, creó la primera escuela bilingüe. Lo anterior, sí, pero sobre todo, como ellas, Dolores Cacuango y Tránsito Maguaña me refiero, eran militantes de la izquierda, de los movimientos comunistas. Más allá de formar eso, formar este grupo, creo que considerar la primera escuela bilingüe es uno de los elementos más importantes. Gracias, Francis. Que se me entrecruza el chat y lo que van diciendo, pero sí, exactamente. Vamos con Tránsito a Maguaña. Obviamente también nació en Cayambe, fue defensora de los derechos de los indígenas, ligada al movimiento de Dolores Cacuango. Defendió la reivindicación como la supresión de las relaciones laborales basadas en la explotación. Quiso cambiar el modelo que se basaba principalmente en la explotación al indígena. Fue una lucha más fuerte hacia la perspectiva de cambio. Aquí sí ya directamente aparece el Partido Comunista, pero las dos estuvieron ligadas a estos cambios. Rigoberta Menchú, ¿dónde nació? ¿Qué hizo? Vamos a ver. ¿Qué más? Rigoberta Menchú. Dice, nació en Guatemala el 9 de enero de 1959. Ya. ¿Qué hizo? Nació en Guatemala. Contribuyó a la elaboración de la Declaración de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en la ONU. Bueno, contribuyó a esta perspectiva, pero antes de esa contribución había principalmente luchado a favor de la justicia social, no a favor de un grupo ni de otro, es decir, no a favor de los trabajadores ni a favor del Estado, sino a favor de la paz. Y por eso ganó el Premio Nobel de la Paz y de ahí generó todos los cambios incluyentes en educación, en participación, en derechos. Por lo tanto, ¿con qué nos quedamos? Nació en Guatemala, recibió el Premio Nobel de la Paz por su lucha a favor de la justicia social, tratando de reivindicar la paz, sobre todo que era tan necesaria en Guatemala. Lo hizo desde México porque fue expulsada, sí sabemos, ¿no es cierto? Toda esta consideración. Bien. Explique qué es el ecologismo. Bueno, podría estar esta pregunta acá, pero ya vemos qué es el ecofeminismo, qué es el ecologismo. ¿Y por qué combate al capitalismo? ¿Por qué combatirá al capitalismo? Esos malos, perniciosos jóvenes del capitalismo, ¿por qué razón? ¿Cómo definiría
ecologismo? Ayúdeme, Frank. Defina ecologismo. Ay, si no me dirá, no sé. Ecologismo. Dicen, el ecologismo es un movimiento que defiende a la protección del medio ambiente. Ya es un movimiento a favor de la protección del medio ambiente. Bueno, ¿y por qué combate al capitalismo? Frank, con atención, mire, no me ha contestado. ¿Por qué combate al capitalismo? Carla. Porque no tiene... Porque las industrias están siguiendo un modelo capitalista y las consecuencias se repercutan en el medio ambiente. Ustedes saben la gran influencia que tiene el Ecuador gracias a su turismo y propiamente estamos destruyendo estos lugares ecológicos que nos llevarían a tener una mayor inversión económica. Realmente el modo de producción, no solo de las empresas, sino de la mentalidad nuestra que consume sin reparos, que a la larga donde terminan esos productos es en la basura y a la larga en los océanos. Por lo tanto, como nos dice también Alanis, combate el capitalismo porque destruye a la larga la naturaleza buscando riqueza sin medida, porque el objetivo final del capitalismo es la acumulación del capital. Y como es la acumulación del capital, no le interesa si destruye la naturaleza. Y de eso se toman justamente las ecofeministas para decir, a la larga, ¿quién ha dominado el capital? Los hombres. ¿Quiénes han sido los que han generado todo este modelo? Los hombres. Por lo tanto, han generado una destrucción de la naturaleza como una opresión a la mujer. ¿Sí? Ahí un poco más aclarando lo que veíamos con anterioridad y con la perspectiva del ecologismo. Preguntas sumamente sencillas. Aquí dice, enuncie, ¿qué es el arte popular? Frank, ¿qué es el arte popular? Es el arte que se da en el pueblo. ¿Pero qué significa eso? Dele, Frank. Cuénteme. Por Dios. De las creaciones del hombre que expresan una visión sensible. ¿En dónde? Porque el arte en general hace eso. ¿Por qué decir popular? En el mundo. En el mundo. ¿Cómo en el mundo? Pero todas las expresiones están en el mundo, si no, ¿dónde les pongo? En el pueblo, eso estoy diciendo, del pueblo. Son valores, creencias, vivencias de un pueblo, de una nación. Ahí veamos el chat, por ahí ponen algo más. Veamos. Características de una expresión artística que se comparte en una comunidad. Sí, Alison, podemos definirlo así, ¿sí? Características. ¿Qué características? Estas que vemos aquí. Valores, creencias, vivencias de este grupo humano. No se olviden eso, porque por lo general estas expresiones artísticas están representadas o se representan a través de la cultura propiamente de estos pueblos. Vamos, 2 ventajas y 2 desventajas de las redes sociales. Pregunta sencilla. Marcelo, ayúdeme con una ventaja. Una amplia información. Acceso, ponle por favor. Acceso a una amplia información. Muy bien. Otra, vamos a ver. Amy Cando. Usted me dijo presente, entonces sí está ahí. Cuénteme, una ventaja. Pregunta sencilla. Una ventaja de las redes sociales. No es una ventaja no poner atención a clase y estar haciendo otra cosa. Amy, se fue Amy. No se vaya, después me toca ponerle falta. Genera una mayor comunicación e interacción entre los jóvenes. Bueno, no solo entre los jóvenes, pero sí, en general. La posibilidad de tener una conexión más cercana entre
las diferentes partes del mundo. Vamos con una desventaja. Póngame una desventaja, Francis, ahí en el chat. Y le pregunto a alguien más. Nayeli. Ayúdeme, Nayeli. Rapidito. Una desventaja. Que pueden hackear cuentas de información personal o tener. Que pueden acceder a nuestra información personal. Y ni siquiera, creo yo, hackeándole. Simplemente ve su Facebook, su Instagram y ya. Tienen toda esa información. Dónde está, qué le gusta, qué hace, con quién comparte, cuáles son sus amigos. No necesita hackearle la información. Vamos a ver qué nos ponen en el chat. Viola la privacidad y la seguridad de las personas. Bueno. Se expone ciberbullying, nos dicen, ¿sí? Existe mucha información falsa también, es una de las desventajas. Entonces usted entra, busca Sócrates y por ahí le sale algún joven amigo suyo y cree que ese es el filósofo de la antigua Grecia. Y sube como foto. Puede suceder. Listo. Explique qué es el neoliberalismo y cuándo se aplicó en el Ecuador. El neoliberalismo, ¿qué es? ¿Qué era neoliberalismo? ¿Cómo podemos definir neoliberalismo? Nuevo, dicen. Ya, muy bien, hasta ahí están bien. ¿Qué más? Liberalismo. ¿Qué será? ¿Cómo definimos? A ver, pero están ávidos de escribir en el chat. A ver, veamos qué dicen. Separa al Estado, no entiendo a qué se refiere Alison. Libertad económica, sí, libertad económica, libertad de pensamiento, todo lo que el liberalismo planteaba. Neoliberalismo es un modelo económico y político que se basa en el libre mercado, la poca o nula intervención del Estado. Muy bien, Carla. Y ahí está en el chat. Ya les acabo de leer lo que está en el chat. Listo. Es un modelo económico y político. No es un movimiento, es un modelo económico y político. El bienestar del ser humano por medio de la propiedad privada, mercados libres. No sé si el bienestar del ser humano. Aquí hay que tener mucho ojo. Tal vez el liberalismo sí quería el bienestar del ser humano, pero el neoliberalismo tal vez lo que quiere es basarnos en los mercados libres, de libre comercio, para impulsar las multinacionales sobre todo. Ahí no sé si bienestar, pero podemos plantear como una nueva visión. ¿Y cuándo se implementó en el Ecuador? ¿Cuándo podemos decir se implementó en el Ecuador como tal? Fecha. Buena esa aclaración. Entonces, no busca el bienestar de todos, sino de aquellos que sí, con mayúscula y tilde, tienen recursos económicos. Sí, muy bien. Ahora vamos con la fecha. ¿De cuándo a cuándo creen o qué fecha creen que se planta o se implementa esta situación en el Ecuador? ¿De cuándo a cuándo será? ¿O en qué fecha será? Vamos revisando. ¿Cuándo a cuándo será esta situación? El neoliberalismo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Una fecha en particular? ¿O no es específicamente una fecha, sino que conlleva algunas fechas, algunos elementos, algunas cosas que hay que puntualizar? Bueno, podemos decir que los mandatos, sobre todo el de Yamil Maguad, es el más representativo en el neoliberalismo, pero también tuvo políticas neoliberalistas Sixto Durán Ballén. Sí, sí podemos considerar eso. Es decir, 1994 hasta el 2000.
Pero recuerden que antes, y hablando un poco de la situación de la crisis de 1980 y específicamente la de 1982 para el Ecuador, puede comenzar con esta perspectiva. Voy a plantearlo así, ¿ya? No se angustien, no va a haber algo específico en la evaluación, pero sí es importante que tomen en cuenta. Podemos considerar desde la crisis de 1980 hasta 1999 se van implementando posturas, ¿cómo podemos decir? Políticas neoliberales, donde está ya prácticamente en el Ecuador planteado un modelo netamente neoliberal en el gobierno de Yamil Maguad del 98 al 2000, ¿sí? Pero podemos decir que las medidas que se tomaron en 1982, por ejemplo, austeridad, liberación de la banca, privatización, liberar la banca y darle privilegio a la banca en 1994 con el gobierno de Sixto Durán Ballén, todos esos fueron elementos importantes para la aplicación de medidas neoliberales, ¿sí? ¿Alguien alguna duda hasta ahí? ¿Inquietudes? ¿Y en qué se fundamenta? En esta otra pregunta. Explique el boom del petróleo en el Ecuador, fechas y sucesos. ¿Cuándo se dio el boom petrolero en el Ecuador propiamente dicho? O mejor, ¿cuándo inicia esta perspectiva? ¿Cuándo encuentran los yacimientos de petróleo en el Ecuador? Gobierno de Guillermo Rodríguez Lara, bueno, fue un triunvirato, pero estuvo a la cabeza de Guillermo Rodríguez Lara, este general. Entonces, ¿cuándo fue? Fecha. Encuentre una fecha y dígame. A ver, por ahí ya pusieron algo en el chat. Veamos. 1972. Gracias, Adamares. 1972 comienza realmente el impulso económico del petróleo en el Ecuador gracias al descubrimiento de los yacimientos petroleros en la Amazonía. Este gobierno militar le da un impulso de modernización gracias a esta economía. Y del 72 al 80 hay realmente un impulso económico importante, pero también un gran endeudamiento. En el 80 se da propiamente todo este inconveniente de caída de petróleo y demás, y comienzan los problemas. Y recuerden que los Estados Unidos, ¿qué hacen? Bueno, dicen, no tenemos dinero, entonces vamos a cobrarles a quienes nos deben. Vamos a subirles la tasa de interés y obviamente el Ecuador estaba en una caída del precio del petróleo, no podía pagar. Explique qué y cuándo se dio el feriado bancario en el Ecuador. 1999. ¿Sí? ¿Qué fue propiamente el feriado bancario? ¿Cómo definiríamos feriado bancario? Sí, rapidísimo antes de que se nos vaya el tiempo y no acabemos de ver. Feriado bancario, ¿cómo lo definimos? Mientras ahí que van escribiendo en el chat también, ayúdenme con esto. Explique qué fue y para qué se creó el AGD. ¿Qué fue? Ya les digo, Agencia de Garantía de Depósitos. ¿Para qué? Podemos ir complementando. ¿Listo? Escriban ahí en el chat. Crisis al congelar el tránsito de dinero. No, bueno, tránsito entendido como la circulación puede ser. Propiamente fue el cierre de la entidad bancaria antes del congelamiento. Primero se cerraron las entidades bancarias y se impidió que las personas saquen el dinero. No se pensaba congelar. Se pensaba que se iba a estabilizar. Obviamente, ¿qué querían?
esperar un momento porque la gente que iba a sacar todo el dinero, y si sacaban todo el dinero, iba a ser evidente que los bancos no iban a tener para darles a todos. Entonces, mandaron el feriado bancario para que las personas no saquen dinero y poder pedir tal vez un préstamo a alguien y darle al banco. ¿Quién se hizo cargo de los bancos? La Agencia de Garantía de Depósitos del Estado. Se hizo cargo de los bancos para, a través del Banco Central del Ecuador, generar una absorción de los bancos que iban a quebrar. Y de ahí, como no lograron de ninguna manera solucionar el problema en 5 días de feriado bancario, se congelaron los depósitos. Y ahí sí no había opción de sacar. Realmente el banco ganó. Y aquí, explique la diferencia del socialismo del siglo XXI y el socialismo del siglo XX. Sencillo. El socialismo del siglo XXI es democrático y el del siglo XX no. Ahora, si usted pone solo eso, no le acepto. Simplemente les estoy dando la pauta. O sea, va a poner, el socialismo del siglo XXI es democrático y el otro no. No, complemente la idea. ¿Sí? Acuérdese sobre todo de lo que veíamos en cuanto a la participación activa del socialismo del siglo XX del conglomerado de la sociedad. Bien, jóvenes, ya no nos cansamos más. Ahí tienen los temas.